ya solo para parecer más viejuno de lo que soy, me falta decir eso de hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? Esto ya cuando lo dice, ya no eres un chaval. Bueno, cuando uno se para a hacer este tipo de reflexiones sobre cómo pasa el tiempo, sobre la edad, sobre el tiempo presente, otro de los lugares comunes es pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y eso no siempre es verdad. Parece verdad, pero no siempre es verdad. Es más, puede que incluso en muchas ocasiones sea mentira. Pongamos, por ejemplo, el caso del país en el que vivimos usted y yo. Bueno, es verdad que mucha gente nos escucha desde el extranjero. De nuestro país, de España. Para acotarlo en el tiempo, pongamos como caso el de la democracia española. Es verdad que ahora mismo la sociedad española, al margen incluso de las cuestiones políticas, tiene una serie de problemas graves. Pero el país en el que vivimos, los españoles, ¿es mejor o es peor que el que teníamos en los años 80? Si ustedes tienen alguna duda, les aconsejo que hagan un ejercicio muy sencillo. Vayan a buscar alguna de esas películas españolas rodadas en los 80 y fíjense en las ciudades. A ver si notan el cambio entre lo que es un país rico y lo que era el país que teníamos en los años 80. Tampoco estoy diciendo que todo lo de entonces fuera malo. Más bien al contrario. Si usted sigue este programa, sabrá que yo, como miembro de la generación de la EGB, reivindico todos los días aquellos años 80. Los 80 fue una década donde rebosó una energía y un talento gracias a la libertad que se respiraba entonces y que incluso en algunas cosas esa libertad, por ejemplo, en el tema de los medios de comunicación y la prensa, se echa de menos ahora. Pero es verdad que también aquella energía tuvo un coste. No me quiero engañar, ¿eh? Y supongo que todo depende del recuerdo y de las vivencias que tenga cada uno. Les voy a contar un recuerdo que tengo yo de aquellos años 80, cuando yo era adolescente. Y al salir, por ejemplo, al cine, con los amigos, o a jugar con las maquinitas en los recreativos, los marcianitos, el futbolín. Siendo adolescente, recuerdo que en Madrid uno tenía que tener una sensación de alerta. Debías de estar alerta para estar preparado cuando se te acercara un yonki a pedirte dinero porque estaba con el mono. Eso no era una excepción. Si salías, es probable que tuvieras algún tipo de visita desagradable. Si tú eres incluso de los que salía con el dinero, el billete de 1000 pesetas metido en el calcetín, para que no te lo robaran, sabes de qué te estoy hablando. Porque cuando uno escucha hablar ahora, a gente incluso que no lo vivió, aquello de la movida madrileña, solo para mitificarla, a veces algunos olvidan también la otra parte que había en esos años 80 en Madrid y los estragos que causó, por ejemplo, la heroína. Solo hay que recurrir a los clásicos de entonces. Es verdad que la juventud ahora tiene problemas, otros problemas, aunque algunos sean muy serios, al menos hay que decir que el problema del caballo y el miedo a las bandas de kinkis parecía que lo teníamos alejado de nuestras calles. Y como yo espero que esto en la España que ahora vivo yo y viven mis hijos siga así, hoy vamos a hacer un hueco entre las grandes noticias políticas de las que les vamos a hablar, como hacemos todos los días aquí en el radio. Vamos a hacer un hueco para dedicarle la apertura de este programa a otra noticia que está ahí, que lo peor es que cada día va a más y que está pasando bastante desapercibida en algunos medios de comunicación. Y es que en las grandes ciudades españolas se está volviendo a escuchar noticias que creíamos desterradas para siempre. Les voy a leer algunos de los titulares publicados en las últimas semanas. El caballo cabalga de nuevo por Barcelona. Vidas tiradas en 3 barrios enganchados. El regreso del torete. Vuelven las pandillas de niños kinkis a las calles. Los narcopisos se extienden por Madrid. Ya están en Carabanchel, Usera, Villaverde, Lavapiés, Latina y Vallecas.
La heroína destroza Beluters, un barrio de Valencia. Los pichis, los ladronzuelos que se creían intocables hasta que mataron a 2 ancianos en Bilbao. Hace varias semanas, cuando me empecé a dar cuenta de que este tipo de noticias ya no eran casos aislados, sino que se estaban reproduciendo en varias ciudades españolas, le encargué a Paloma Cuevas que buscara información, testimonios y datos sobre este asunto. Y el resultado de su trabajo es lo que os voy a mostrar ahora. Y es muy preocupante. Paloma ha hablado con asociaciones de vecinos y con la policía para preguntarles, ¿es verdad lo que están reflejando algunas noticias? Y desgraciadamente les tenemos que decir a ustedes, oyentes de Radio, que es así. Escuchen si no lo que, por ejemplo, le han dicho a Paloma las asociaciones vecinales más importantes de Madrid, de Valencia, de Barcelona, empezando por esa asociación de vecinos de ese barrio que, como decía alguna prensa, está siendo destrozado por la heroína, los vecinos de Beluters. Tenemos allí, frente de un centro educativo, teníamos una finca que es de la Generalitat de Valencia, que estaba ocupada sin estrenar por 17 personas que han sacado a la policía, que allí vendían droga, pero así, a porrillo. Y ese edificio nos ha costado mucho pelear mucho para desalojar a la gente que había allí. Cuando es un edificio enterito, sin estrenar, y de la Generalitat, y que nada, que hemos denunciado a la policía, al ayuntamiento, a los medios de comunicación, lo hemos dicho, y al final, porque aún hay que dar gracias que hubo un incendio de los que estaban allí en el frío, que ha hecho, pues hicieron una fogata, prendieron fuego, vieron humo, vinieron los bomberos, y a raíz de que vinieron los bomberos aprovecharon para entonces desalojarlos y tapiar la puerta de ese edificio. Pero vamos, que si no es por eso, aún están ahí, ¿sabes? O sea, para que te des cuenta el caso que nos hacen. Pues sí que ha crecido, sí, porque aquí todos los días viene un vehículo de Cruz Roja y la misión de ellos es que si tú quieres una jeringa, tú tráeme la vieja y te doy una nueva. Eso tampoco es, porque eso es, no es que lo fomentes, pero tampoco no haces nada por quitarlo. De Valencia a Barcelona, al Raval, los que hablan, los vecinos de Acción Reina Amalia. Tenemos la problemática de los narcopisos ahora mismo y el aumento ha sido importante cuanto a número de narcopisos y narcotráfico en la zona del Raval. Creo que en el último mapa del Raval decadente, que le llamamos, que lo lleva Acción Raval, no lo llevamos nosotros, pero en el que sí que colaboran todos los vecinos, creo que se están contando como 46 narcopisos aproximadamente. Había aumentado considerablemente. Nuestra calle, Reina Amalia, que nosotros digamos que coordinamos un poco esta calle, es una calle muy pequeñita y ahora mismo tenemos un edificio entero tomado por traficantes. Entero, te digo, son 3-4 plantas. Se vacía uno y aparece en otro lado. Yo creo que lo que ha cambiado y lo que está haciendo todo más visible es que se han introducido en nuestras casas y tenemos como vecinos a traficantes, que esto yo creo que es la diferencia a señalar con los años 80, por ejemplo, que era todo más a pie de calle, ¿no? Piedad, en la aparición de jeringuillas en sitios en los que no debería ni acercarse, como pues cerca de colegios o de zonas con niños. Hay más inseguridad, la gente mayor sobre todo, vecinos tienen más miedo. Nosotros nos hemos encontrado con casos, pues de repente del típico toxicómano que va a buscar su dosis y como la puerta está cerrada, pues la tira abajo. Y os comentaba antes ese titular sobre Madrid. Los narcopisos ya están en Carabanchel, Usera, Villaverde, Lavapiés, Latina y Vallecas. Hemos hablado también con la Asociación de Vecinos de Puente de Vallecas.
11 meses se calculó la asistencia de hasta 34 puntos, en los cuales desde el mes de noviembre hasta la fecha se han desarticulado cerca de 20, con lo cual deberían quedar unos 13-14 activos. Y el fenómeno en el caso viejo de Puente de Vallecas ha crecido sobre todo en el último año. Hay una sensación en determinados entornos de inseguridad que también es evidente, ¿no? Y que se tiene que trabajar por solucionar, que lo que hay es una sensación de degradación, y este último fenómeno, digamos, que es un poco como la gota de con más vaso. Y viví como cuando era un crío, hasta los años 80, lo que quedaban ya del problema de la heroína, ¿no? Que tanto castigó a barrios como en aquella época. Estamos muy lejos de esa situación, pero sí es cierto, sí se ve ese trasiego de vuelta a determinados consumos, como en el caso del fenómeno de la heroína, y sí se ven pues algunas jeringuillas en determinados solares, en determinados lugares, sí se puede llegar a ver. Cierto que no estamos en esa época, que no es la época en la que los padres, tus padres no te dejaban ni tan siquiera salir a jugar a determinados parques, porque era muy fácil encontrarte una jeringuilla en el parque, pero no estamos en esa situación, pero sí que es cierto que todavía se ve en determinadas zonas del caso. Ha habido un repunte del consumo de heroína, pero que eso está generalizado. Se da en Madrid, se da en Barcelona, se da en Valencia, en Galicia. Machaconamente se está viendo todos los días en los medios de comunicación que en Puente de Vallecas se trafica, que en Puente de Vallecas se consume. Pues evidentemente quien quiera consumir y quien quiera traficar pues va a pensar que eso es un maravilloso oasis donde poder desarrollar ese tipo de actividades, y eso evidentemente eso es lo que tampoco queremos ni muchísimo menos pretender. El resumen es que la situación es grave, preocupante, pero que no hemos llegado ni mucho menos a esos años 80 de los que yo os hablaba antes, donde era difícil no toparte con el yonki que tenía el mono y te estaba pidiendo dinero para un chute, o como decía este vecino, que en los parques daba miedo por si te pinchabas con una aguja. Es decir, que estamos tiempo de ponerle solución a esto. Pero para eso tiene que haber una voluntad política del gobierno, de los gobiernos regionales y sobre todo, viendo dónde se están dando estos casos, de los ayuntamientos del cambio. Algo que, por cierto, también pide la Policía Nacional. Paloma Cuevas, buenas tardes. ¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes. Sí, desde la policía reconocen que tienen activadas las alarmas ante esta situación que hace cada vez más difícil la convivencia en los barrios. Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de la Policía, se ha referido también a ese preocupante aumento del consumo de heroína. Es una epidemia, y lo digo así, ha saltado la luz naranja, por decirlo de alguna manera. El modus operandi que se da en esta zona, en este tipo de pisos, son pisos en muchos casos de fondos de inversión en un 80%, y delincuentes ocupan el piso y se inicia el delito, es decir, la venta de heroína, e incluso llegan a la prostitución. Puedo detallar, por ejemplo, una macrorredada que se hizo en noviembre del año pasado, es decir, hace un par de meses. Se detuvieron a 25 personas, se desalojaron 9 narcopisos, y entre las 25 personas detenidas hablamos de nigerianos, guineanos, senegaleses, brasileños, españoles. En definitiva, hay problemas de convivencia, problemas sociales, los que están generando pues que esta zona, por decirlo de alguna manera, no sea habitable. Le puedo hablar también desde julio a noviembre se han desalojado 141 pisos en Villa Vallecas, 406 en todo Vallecas, se han detenido 850 personas. Esto prácticamente en 6 meses. La heroína es una droga pues de las más duras, de las más dañinas, y tiene un tipo de consumidor un poco especial, un poco marginal. Con lo cual, vuelvo a repetir, el problema se está convirtiendo en un problema social. Y las cifras hablan por sí solas. En Puente de Vallecas, como decía Serafín Giraldo, de julio a noviembre se levantaron 800 actas por droga. El 60% eran de heroína. Por eso Giraldo mira directamente a los ayuntamientos y les pide que actúen. Desde los ayuntamientos, sobre todo, se debe potenciar la policía local. Forma parte de la seguridad de una ciudad, y yo creo que se debe potenciar la presencia de la policía local en estas determinadas zonas, no ya en labores de investigación, pero sí en labores de prevención de este tipo de delitos. Y desde luego a mí no me corresponde, pero
una concienciación social, pues una mayor potenciación de la convivencia en estas zonas, no dejar que se deterioren hasta esos extremos. Desde luego que los ayuntamientos tienen en parte culpa, entre comillas, del deterioro de los barrios, eso es más que evidente. Añadía Serafín Giraldo que de momento la situación no es extremadamente alarmante, pero sí que es preocupante. Por ello, insiste, es importante actuar ahora antes de que la situación se degrade más. Los 80 nos dejaron, entre otras cosas, muchas cosas buenas, unas canciones increíbles. Probablemente en mi opinión, las mejores que se han compuesto en las últimas 4 décadas en España. Yo, a día de hoy, sigo disfrutando con ellas, porque soy un admirador del talento de Enrique Urquijo, de Antonio Vega, de Antonio Flores. Pero que me gusten sus canciones no significa que quiera que mi país vuelva a los años 80 y a la situación en la que brotó el talento de aquellos jóvenes. Muchos se quedaron en el camino. Porque en la letra de sus canciones y en las de muchos otros brillantes compositores se reflejó la realidad que vivió España en esos años, y realidad que me resisto a que por las razones que sean vuelvan otra vez a nuestras calles y a nuestros jóvenes.